llega el turno de Santiago Morón, que también nos va a hacer una intervención, y después os daremos la palabra para que nos digáis qué opináis sobre cuál es la situación de la agricultura y especialmente del sector fructícola. Bueno, gracias Fermín y gracias a todos vosotros por venir hoy a escucharnos y también pues por intentar conocer qué es lo que pensamos y qué es lo que hemos hecho, ¿no? Y porque ya, es verdad, nosotros ya llevamos 4 años representándoos a vosotros, dándoos voz y bueno, ya tenemos un bagaje, ¿no? Es decir, de alguna manera ya no podemos decir qué haremos, es que ya hemos hecho cosas, ¿no? Y en ese sentido sí que quería comentaros, al ir un poco de esto último que estabais comentando de la España vaciada. Ayer mismo, en el último pleno que hemos tenido de esta legislatura, pues se aprobaba la Ley de Dinamización del Medio Rural. Es una ley que quería comentar, porque claro, yo al finalizar la intervención, la explicación de voto, comenté al portavoz socialista, le dije, a ver, es que es una ley que ni siquiera podemos encontrar argumentos para votar en contra. ¿Por qué? Pues porque eran todo una declaración de intenciones. Generalmente, cuando se habla del medio rural, de la España vaciada, de la España despoblada, son todo buenas intenciones. Es decir, hay que apoyar, hay que luchar contra la despoblación, hay que buscar unos fondos, vamos a pedir a Europa unos fondos, hay que tal. Pero realmente al final eso se queda pues eso, en declaración de intenciones, y luego cuando hay que poner realmente recursos económicos, pues no. Detrás de esto, detrás el impacto que puede tener esta ley, según calculamos, pues no es más allá de 8 millones de euros para todo Aragón, ¿no? Pues con eso realmente poco vamos a cambiar, ¿no? Pero claro, yo creo que estamos en un momento en el que la situación es diferente, por ejemplo, a la que había hace 20 o 30 años. Los años 50, los años 60 del siglo pasado, se empezó a despoblar los del campo, fundamentalmente pues porque aparecieron unos núcleos de trabajo que empleaban a mucha gente, que eran las ciudades, ¿no? Y ese desarrollo industrial pues conllevó que mucha gente se fuera a las ciudades y se fue despoblando gran parte de Aragón, de muchas zonas de Aragón. Claro, esa despoblación lleva a que, lógicamente, al haber menos personas, pues también se invertía menos en infraestructuras, se invertía menos en servicios públicos, y eso a su vez provocaba que mucha gente que quería disfrutar, pues, por ejemplo, si tenía una familia, pues quería tener una buena escuela para sus hijos, o quería encontrar un buen puesto de trabajo, que mucha gente poco a poco también fuera abandonando el medio rural y fuera yendo a las ciudades. Por más que se ha intentado revertir esta situación, no se ha conseguido. Y Aragón sigue perdiendo población en el medio rural. Y hay datos, los últimos 10 años, pues se confirma que la población de Aragón está estacionada y, sin embargo, la población en el 80% de los pueblos de Aragón ha seguido disminuyendo. Por tanto, son datos que yo creo que da idea de la situación en la que estamos. La situación en la que estamos es una situación en la que, por más que se habla de la lucha contra la despoblación, pues son todo declaración de intenciones y eso, al final, el proceso sigue su curso. Pero, como os decía, la situación es peor que hace unos años, porque hace unos años podía ser esa falta de voluntad política la que justificaba que no se apoyara el medio rural. Pero es que ahora, en estos momentos, hay una voluntad política, o sea, no es una falta de voluntad política, hay una voluntad política para acabar con el sector primario y para acabar con el medio rural. Hay una voluntad política, hay un movimiento de concentración de la población en las grandes ciudades y realmente hay una voluntad política de acabar con el sector primario. Y claro, diréis, hombre, pues esto, ¿por qué? Y muchos habéis escuchado, lo ha comentado también Fermín y David, el tema de la Agenda 2030. Y pensaréis, bueno, eso de la Agenda 2030 algo he oído y bueno, no parece tan mala, ¿no? Porque hablan de acabar con el hambre en el mundo, hablan del cambio climático. Bueno, son términos que en principio, o son proyectos que en principio, pues parece que los podríamos aceptar cualquiera, ¿no? Podríamos decir, bueno, acabar con el hambre en el mundo. ¿Quién puede estar en contra de acabar con el hambre en el mundo? Pero claro, ¿cómo acabas con el hambre? Pues hay muchas formas de acabar con el hambre en el mundo. Puedes producir más alimentos
o puedes disminuir la población. Es decir, un objetivo que puede ser un objetivo muy bueno, muy loable, que todo el mundo podríamos firmar, pero a lo mejor el medio que utilizas, a lo mejor no lo ves tanto. Y en ese sentido, la Agenda 2030 pues, tiene una serie de, fundamentalmente a través de las políticas de género y también pues, a través del control de la producción de determinados recursos materiales, controlar esa población, controlar la población mundial. En cuanto al tema del cambio climático, lo mismo, es decir, Vox está en contra del cambio climático. Vamos a ver, el cambio climático, que el clima cambie, es una cosa que evidentemente todos lo sabemos, pues unos años hace un tiempo, otros años hace otro, a veces se encadenan 2 o 3 años buenos, por ejemplo en el campo, y otras veces se encadenan 2 o 3 años malos, como ha sido el caso, por ejemplo, aquí en el Ojo Cinca, lo que ha ocurrido con las heladas y con esta mala producción de estos últimos años. Bueno, pues no es una cosa normal, lo normal es que en general el tiempo tenga una cierta estabilidad, pero el tiempo va cambiando, va fluctuando. ¿Eso lo negamos? No, evidentemente, no podemos negar la realidad, pero lo que sí que negamos, o lo que no tenemos tan claro, vamos a dejarlo así, lo que no tenemos tan claro es que la acción del hombre sea la responsable de ese cambio en las temperaturas. Porque ese cambio en las temperaturas, hay estudios pues, que dicen que depende también del eje de la Tierra o que depende de otra serie de variables aparte de la producción de CO2. Y la influencia en esa producción de CO2 por parte del ser humano es muy pequeña. Es menos del 3% de todo ese exceso que hay de CO2 en la atmósfera, ¿no? Por lo tanto, es muy cuestionable. Pero claro, en base a este cambio climático, pues, ¿qué es lo que hacen los sabios de Bruselas? Pues hacen cosas como estimar, por ejemplo, que va a dejar de llover un 30% en el año 2070. En el año 2070. O sea, no estamos hablando del año que viene o esta primavera pensamos que va a llover poco, no. Decimos que en el año 2070 va a llover un 30% menos. Y entonces, en el plan hidrológico de Cuenca del Ebro, por ejemplo, pues se ha afirmado eso. Lo que os he dicho no es una cosa que hayan dicho en Bruselas, es una cosa que se ha afirmado aquí en Aragón. Y en base a esos cálculos, el Gobierno de España y la Confederación Hidrográfica del Ebro dicen, bueno, pues hay que reducir las aportaciones de agua, es decir, la utilización del agua en un 30%. ¿Qué supone eso? Pues un freno a los regadíos y un freno pues, a las explotaciones, a la agricultura, a la ganadería, a todo. Con lo cual ya no se queda en ese objetivo que hemos dicho al principio tan loable, porque ya estamos frenando el desarrollo económico de un sector. Pero luego está el tema de, como os he comentado, del tema de la reducción o del objetivo de acabar con el hambre en el mundo. Y para eso tenemos que conseguir que haya más recursos o conseguir que se consuman menos recursos. Y entonces te dicen, no, es que la ganadería consume muchos recursos, consume mucha agricultura, muchos recursos de agricultura, necesita mucha tierra, consume mucha agua, entonces no es sostenible. Y dice, es que la ganadería no es sostenible. Y entonces ya no solamente la ganadería intensiva, como criticaban hace poco tiempo, ahora critican también la ganadería extensiva, que incluso te llegan a decir que la ganadería extensiva es peor todavía. Entonces, claro, al final te dicen, lo cual es una falacia, porque realmente si nosotros podemos comer ahora pollo o cerdo prácticamente todos los días, cosa que no ocurría hace 40 o 50 años, pues es porque existe la ganadería intensiva, y os ha abaratado los costes de producción y podemos comer, tener un aporte de proteína animal que antes no se podía tener. Entonces, claro, sí que se puede garantizar, y de hecho se está garantizando, la alimentación de todo el mundo. Pero claro, ellos te dicen que no va a ser posible, y entonces hay que acabar con la ganadería. Y hay que acabar con la agricultura, porque la agricultura contamina, y porque la agricultura cambia el curso de los ríos, produce unos cambios en el clima, y entonces al final te dicen que tampoco es sostenible. Pues claro, te dicen, pues bueno, hay que tener muy poquita agricultura para producir
una serie de productos, por ejemplo soja, con la que poder fabricar alimentos y también tener la capacidad de poder, por ejemplo, criar microbios, bacterias, gusanos, que será al final con lo que luego se va a obtener la proteína que van a formar muchos alimentos. Porque claro, nosotros si nos comemos una manzana, sabemos que no estamos comiendo una manzana, pero cuando nosotros, por ejemplo, cogemos un bote de harina, nosotros no sabemos de qué hay en esa harina, ¿eh? Y cuando comemos según qué productos tampoco sabemos lo que hay. Y bueno, pues algunos que conozcáis pues un poco el sector de la miel, la apicultura, pues sabéis que la miel, la mayor parte de la miel que hoy en día consumimos, pues no es miel, pues es un porcentaje muy pequeño miel, la mayor parte es un preparado azucarado que viene de China y que está invadiendo nuestra alimentación, ¿no? Entonces, claro, al final, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Pues que se está, como han comentado mis compañeros, se está produciendo un cambio en la sociedad y un cambio tal. Y claro, y alguno puede llegar a pensar y decir, bueno, y esto, a ver quién tiene tan mala baba para hacer esto. Porque esto, es decir, que obligarnos a comer gusanos, querer arruinar a los agricultores, querer arruinar a los ganaderos, pues evidentemente hay intereses económicos muy potentes. Y hay intereses económicos a corto plazo y a largo plazo. Intereses económicos a corto plazo, pues mira, ¿qué ocurre, por ejemplo, si vamos a suponer que aquí se empieza a reducir gradualmente porque las políticas europeas son insuficientes, por ejemplo, para garantizar la producción de fruta, de melocotón, de pera? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, van cerrando explotaciones? Bueno, pues que evidentemente de algún sitio tiene que llegar esa fruta, ¿no? Pero si además los costes son de tal forma que la gente va abandonando esas explotaciones y hay una producción en terceros países mucho más rentable, pues lo que hace la Unión Europea es importar todos esos alimentos. Claro, esos alimentos son importados por empresas, por grandes empresas, que incluso consiguen que la Unión Europea invierta en esos países y adecúen los regadíos para poder producir esos alimentos, que luego importamos. Y de tal manera que al final acabamos comiendo fruta, patata y tal, producida en Francia, en Marruecos, en toda la zona de Mercosur, pues en Uruguay, Argentina, ¿sí? Y al final estamos consumiendo alimentos de fuera de España, en su mayor parte, ¿eh? Ya no os digo, si alguien tiene el acceso a un producto de proximidad, producto local, pues probablemente sabe lo que está comiendo, pero bueno, te vas a una gran superficie, pues es casi imposible encontrar patata española. Casi toda es patata francesa la que se acaba consumiendo. Y con la fruta pasa igual. ¿Qué vas a hacer? Vas a comprar unas naranjas y las naranjas son de Sudáfrica o son de Argentina, y con la manzana pasa igual, y con todo. Es decir, que llega un momento en el que han invadido nuestros mercados, porque son productos que no tienen los controles que tienen aquí en España y que están enriqueciendo a unas grandes empresas, a unas grandes oligarquías que en Bruselas son las que cortan el bacalao, ¿eh? Entonces, a corto plazo se están enriqueciendo, pero es que a largo plazo, y es lo que estamos comentando, se está produciendo una uniformidad en la sociedad. Al final vamos a acabar comiendo, pues eso, proteína, vamos a obtener la proteína no del animal, sino a través de esa producción a base de soja, a base de producción industrial, podríamos decir casi de proteína de gusanos, de bacterias, de microbios. Y todo esto, evidentemente, también hay alguien detrás. Ya sabéis que, y si no lo sabéis os voy a contar, que en Estados Unidos el mayor terrateniente es Bill Gates. Es en estos momentos la persona que tiene más tierras en Estados Unidos. Y entonces, claro, ahora, a lo mejor, algunos que estáis aquí, podréis empezar a pensar, claro, entonces por eso resulta que hay tantos fondos de inversión que están comprando tierras. Están comprando tierras en Aragón, no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de tierras en Aragón. Y aquí en Aragón, la escasa rentabilidad que producen las explotaciones
está provocando que mucha gente abandone el campo, que luego no haya un relevo generacional. Evidentemente, los hijos ven que esto no es futuro. Y entonces, muchos abandonan, se van a la ciudad, dejan el campo y muchas explotaciones acaban perdiendo. Pero esas explotaciones acaban generalmente en fondos de inversión. Fondos de inversión que probablemente cuando se produzca ese cambio en la sociedad serán los que producirán pues esa soja, producirán esos componentes vegetales necesarios para producir alimentos sintéticos, que serán los que al final nos acabaremos comiendo. Por lo tanto, que sepáis que cuando nosotros hacemos una crítica de la Agenda 2030, no es porque estemos en contra de que se solucione el problema del hambre en el mundo, ni porque queramos contaminar, ni nada por esto. Es porque detrás de esas excusas, detrás de esa pantalla tan bonita, tenemos esto. Tenemos la ruina del sector primario, una ruina provocada a voluntad de esas oligarquías que están mandando en Bruselas y que están provocando el abandono de las explotaciones y del sector primario en España. No es, como decimos, una casualidad. Es que no se están tomando las medidas adecuadas para mantener el sector, precisamente porque lo que se está buscando es hundirlo.